Desde el primer indicio, lo que ocurre dentro del chavismo ya no puede leerse como una simple disputa de poder. Es una reconfiguración profunda, silenciosa en apariencia, pero cargada de tensiones que podrían redefinir el mapa político y militar de Venezuela en cuestión de semanas. Lo que comenzó como rumores tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, hoy se consolida como una operación quirúrgica ejecutada con precisión por el llamado Clan Rodríguez, una estructura de poder que ha dejado de actuar en las sombras para asumir un protagonismo directo, calculado y, sobre todo, irreversible. La sensación dentro de los círculos políticos venezolanos es clara. Algo se rompió definitivamente. Y lo que está emergiendo no es una transición democrática tradicional, sino un rediseño interno del poder chavista que busca sobrevivir en un entorno hostil, tanto interna como externamente. La figura central de este movimiento es Delcy Rodríguez, quien ha pasado de ser una operadora política clave a convertirse en el eje de una nueva etapa del oficialismo, respaldada estratégicamente por su hermano, Jorge Rodríguez. La llamada limpieza oficialista no es una metáfora exagerada, es una serie de decisiones concretas que han desplazado a figuras históricamente vinculadas al núcleo duro del poder madurista. Entre los movimientos más significativos destacan las destituciones de Walter Gavidia y Guisón Fernando Flores, figuras cercanas al entorno de Cilia Flores. Estas acciones no solo representan ajustes administrativos, sino señales inequívocas de que el antiguo círculo de confianza ha sido fracturado. Pero lo más inquietante no es quién cae, sino quién asciende. En cada espacio que queda vacío, aparecen nombres alineados directamente con los Rodríguez, consolidando una red de control que abarca desde instituciones civiles hasta estructuras estratégicas del Estado. La narrativa oficial habla de lucha contra la corrupción, pero los analistas coinciden en que se trata de una reorganización de lealtades, donde la fidelidad al nuevo eje de poder es el criterio fundamental. Mientras tanto, en paralelo a esta depuración, se libra otra batalla, menos visible, pero igualmente determinante, la de la legitimidad internacional. Fuentes cercanas a medios como The Guardian y ABC han señalado que Delcy Rodríguez habría mantenido contactos con actores en Washington desde al menos 2020, lo que hoy la posiciona como una interlocutora viable ante Estados Unidos. Esta supuesta apertura no responde a un giro ideológico, sino a una lógica de supervivencia política en un contexto donde el aislamiento ya no es sostenible. En este tablero complejo, la figura de Diosdado Cabello aparece cada vez más acorralada. Durante años considerado uno de los hombres más poderosos del chavismo, su influencia se ha visto erosionada por esta nueva dinámica. Sus vínculos con estructuras militares, colectivos armados y redes ilícitas lo convierten en un actor incómodo tanto para el nuevo liderazgo interno como para los intereses internacionales. Los rumores sobre un posible exilio en Brasil no son casuales. Se trata de una salida que permitiría reducir tensiones sin provocar una ruptura violenta. Sin embargo, aceptar ese escenario implicaría para Cabello reconocer una derrota política que hasta ahora ha evitado admitir. Desde plataformas como La Tabla, sus mensajes han sido cada vez más agresivos, calificando a Delcy Rodríguez de traidora y recordando viejas fracturas dentro del chavismo, especialmente las surgidas tras la muerte de Hugo Chávez en 2013. El problema es que el margen de maniobra de Cabello se reduce rápidamente. Las estructuras que antes controlaba, desde ministerios hasta redes territoriales, están siendo intervenidas o reconfiguradas. La pérdida de influencia en sectores clave, como las VPC y organismos de seguridad, lo deja en una posición vulnerable, donde cualquier movimiento puede desencadenar consecuencias impredecibles. En el ámbito militar, los cambios son aún más profundos. La destitución de Vladimir Padrino López marca un punto de inflexión en la historia reciente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No se trata solo de un relevo,
sino de una señal clara de que la estructura militar está siendo rediseñada para adaptarse a una nueva realidad política. El llamado Plan Ayacucho, inicialmente concebido como una estrategia de modernización, ha sido acelerado bajo la influencia de este nuevo contexto. La prioridad ahora no es solo la defensa nacional, sino la reconfiguración de la lealtad interna. La FANBI, históricamente politizada, enfrenta un proceso de depuración que busca eliminar redes asociadas a actividades ilícitas y reforzar el control centralizado. En este escenario, figuras como Gustavo González López reaparecen con roles estratégicos, a pesar de su historial de sanciones internacionales. Su presencia refleja una paradoja constante en la política venezolana, la necesidad de mantener operadores experimentados, incluso cuando su reputación representa un riesgo. Pero quizás el elemento más determinante de esta transformación es el factor externo. La administración de Donald Trump ha dejado claro que Venezuela ocupa un lugar prioritario en su estrategia regional. La idea de un perímetro de defensa que incluya al país sudamericano no es solo un concepto militar, sino una apuesta geopolítica que combina intereses energéticos, seguridad y control de influencias extranjeras. Figuras como Pete Hegseth han sido explícitas en este sentido. Estados Unidos no solo busca estabilidad, sino también condiciones claras para la inversión y el control de recursos estratégicos. La posibilidad de que empresas como Chevron y Shell participen en la reactivación petrolera bajo supervisión internacional refuerza esta hipótesis. Mientras tanto, organismos como la Organización de los Estados Americanos insisten en la necesidad de reformas institucionales, especialmente en el sistema judicial. El informe Justicia, Encuentro y Perdón ha puesto sobre la mesa cifras alarmantes, como la existencia de miles de presos políticos antes de enero de 2026, lo que evidencia la magnitud de la crisis de derechos humanos. Sin embargo, las respuestas del nuevo liderazgo chavista han sido ambiguas. Se habla de procesos soberanos y de revisión interna, pero sin compromisos claros que apunten a una transformación estructural. Esto refuerza la percepción de que la actual reconfiguración busca preservar el poder más que democratizarlo. La disolución de 7 organismos estatales, mediante el Decreto 5248, es otro ejemplo de esta dinámica. Presentada como una medida contra la corrupción, en la práctica ha permitido concentrar aún más el control en manos del nuevo liderazgo. La opacidad no desaparece, simplemente cambia de forma. En las calles, la percepción es igualmente compleja. Para algunos, estas purgas representan el inicio del fin del chavismo tal como se conocía. Para otros, son solo una estrategia para prolongar su existencia bajo nuevas condiciones. Lo cierto es que el sistema político venezolano se encuentra en un punto de inflexión donde cada decisión puede desencadenar efectos en cadena. Los escenarios futuros son tan diversos como inciertos. Un exilio negociado de Diosdado Cabello podría facilitar una transición controlada, pero no garantiza estabilidad a largo plazo. Una neutralización interna mediante arrestos selectivos consolidaría el poder de los Rodríguez, pero aumentaría el riesgo de fracturas violentas. Y una eventual rebelión de sectores armados abriría la puerta a un escenario de caos difícil de contener. Lo único claro es que Venezuela ya no está en el mismo punto que hace apenas 3 meses. La captura de Nicolás Maduro no solo dejó un vacío de poder, sino que activó fuerzas que ahora compiten por definir el futuro del país. En ese juego, cada movimiento cuenta, cada alianza pesa y cada error puede ser definitivo. Y mientras todo esto ocurre, en silencio pero con consecuencias profundas, una pregunta sigue flotando en el aire. ¿Estamos presenciando el final del chavismo o simplemente su transformación más radical?